Te doy la bienvenida. Hoy es 6 de julio, sábado de la 13ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia en Colombia puede celebrar hoy la feria correspondiente al día o suplicamos la intercesión en la memoria libre de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Santa María Goretti, conocida como la mártir de la pureza, es una de las santas más jóvenes canonizadas en la Iglesia Católica. Su vida, aunque breve, es un testimonio poderoso de la virtud, el perdón y la santidad. Santa María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, una pequeña localidad en la provincia de Ancona, Italia. Era hija de Luigi Goretti y Assunta Carlini, una pareja campesina muy devota. María era la tercera de 7 hijos. Desde temprana edad, María mostró una profunda devoción y un ferviente sentido de la moralidad. A pesar de las dificultades económicas de su familia, su madre Assunta se aseguró de inculcar en sus hijos una fuerte fe cristiana. En 1899, debido a problemas financieros, la familia Goretti se trasladó a Le Ferrier di Conca, cerca de Nettuno, para trabajar como arrendatarios de la granja del conde Masoleni. Aquí las condiciones de vida eran extremadamente duras y la familia trabajaba incansablemente para sobrevivir. El 5 de julio de 1902, un vecino llamado Alessandro Serenelli, de 20 años, intentó violar a María, que tenía 11 años. Cuando ella se resistió, defendiendo su pureza y advirtiendo que era un pecado, Alessandro la apuñaló repetidamente. María fue trasladada al hospital, donde perdonó a su agresor antes de morir al día siguiente, el 6 de julio de 1902. Alessandro Serenelli fue arrestado y condenado a 30 años de prisión. Durante su encarcelamiento tuvo una visión de María en la que ella le entregaba flores. Este evento transformó su vida, llevándolo a una profunda conversión. Tras su liberación, Alessandro se unió a un monasterio capuchino y vivió el resto de su vida en penitencia. María Goretti fue beatificada el 27 de abril de 1947 por el Papa Pío XII y canonizada el 24 de junio de 1950 por el mismo Papa. En la ceremonia de canonización, su madre Assunta estuvo presente, marcando un hecho histórico en la Iglesia. Uno de los milagros atribuidos a su intercesión es la curación de una niña llamada Teresa, que sufría de meningitis tuberculosa. La madre de Teresa rezó fervientemente a María Goretti y la niña se recuperó completamente, lo cual fue considerado un milagro por la Iglesia. Santa María Goretti es la patrona de los jóvenes, las víctimas de violación y las personas que buscan la pureza. Su vida es un testimonio de la pureza del perdón y la pureza del corazón, inspirando a muchos a vivir con una fe profunda y una moral íntegra. Al recordar hoy a Santa María Goretti, una joven cuya vida y muerte son un testimonio de la pureza y el perdón, pidamos su intercesión para que nos ayude a vivir con valentía y santidad. Por eso, hoy 6 de julio, pidamos a Santa María Goretti que nos ayude a defender nuestra pureza y vivir con integridad. Perdonar a aquellos que nos han hecho daño como ella perdonó a su agresor. Fortalecer nuestra fe y confiar en la misericordia y el amor de Dios. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para este día.
proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 hasta el 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura de la profecía de Amós, capítulo 9. El profeta da esperanza a la comunidad porque se acerca la hora del retorno. Llegar a su tierra causa felicidad, es volver a su casa, el encuentro con el Dios de la misericordia. Es la alegría que causa dar el paso de conversión. El sentimiento causa el deseo de rendirle culto al Señor para hacer fiesta, porque la justicia llega a quienes se unen nuevamente al Señor. El retorno de la tierra es la promesa que hace el Señor para llegar a la Jerusalén prometida, lugar en donde habita Dios, el cielo que nos espera para quienes con fidelidad y misericordia siguen la palabra del Señor. Profundicemos en el texto. Hoy meditamos sobre el pasaje del libro del profeta Amós en su capítulo 9, versículos del 11 hasta el 15. Este texto nos sitúa en un contexto de juicio y esperanza, donde el profeta Amós, uno de los primeros profetas literarios, se dirige al reino del norte, Israel, durante el siglo VIII a.C. Amós, un pastor y cultivador de higos de sicómoros de Tecoa, fue llamado por Dios para denunciar la injusticia social, la corrupción y la infidelidad religiosa del pueblo de Israel. El libro de Amós está lleno de oráculos de juicio contra Israel y las naciones vecinas. Sin embargo, al final del libro, encontramos un mensaje de esperanza y restauración que contrasta con los severos juicios previos. Este mensaje final es lo que abordamos hoy. Al leer el texto bíblico encontramos 4 temas importantes para reflexionar. El primero de ellos, la restauración de la casa de David. En segundo lugar, posesión de Edom y las naciones. Luego, prosperidad y abundancia. Y cuarto, por último, seguridad y permanencia. Hablemos del tema primero, restauración de la casa de Israel. Dice el versículo 11: aquel día yo levantaré la choza caída de David, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas, y la reconstruiré como era en los días de antaño. El versículo 11 menciona la choza caída de David. En hebreo sería Sucat David Anofelet. La palabra choza, Sucat, sugiere una estructura temporal y frágil, reflejando el estado de la dinastía davídica en este momento. Sin embargo, Dios promete levantar, reparar y restaurar esa choza. Este acto de restauración simboliza la promesa de un futuro Mesías, un descendiente de David que establecerá un reino de justicia y paz. Esa choza sería también tabernáculo, que simboliza la fragilidad y la temporalidad, pero también la promesa de la restauración. Y también en este versículo, aquel día yo levantaré la choza caída de David.
La palabra hebrea caer o caída, nafal, caer, reflejando la condición, caída y necesidad de redención de la casa de David. La segunda propuesta es la posesión de Edom y las naciones. Versículo 12. Para que tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones, sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, que hará esto. En este versículo, Dios declara que Israel tomará posesión del resto de Edom y de todas las naciones. Esto no solo implica una restauración política, sino también una expansión del dominio de Israel, indicando la inclusión de las naciones gentiles en el plan de salvación divina. Este oráculo se cumple en Cristo, quien une a judíos y gentiles en un solo pueblo bajo su señorío. Propuesta número 3. Prosperidad y abundancia. Aquí están contenidos los versículos 13 y 14 que pintan un cuadro de prosperidad y abundancia. La sucesión de los que aran y los que siegan y los que pisan la uva con los que llevan la semilla indica una fertilidad continua y una bendición ininterrumpida. Los montes destilando mosto y las colinas derritiéndose son imágenes poéticas que simbolizan la abundancia y la bendición de la tierra. El último punto sería seguridad y permanencia. Versículo 15. Yo los plantaré en el suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé tu Dios. Este versículo cierra con una promesa de seguridad eterna. Yo los plantaré de su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di. Esta declaración final subraya la fidelidad de Dios a sus promesas y la estabilidad del pueblo en la tierra prometida. En nuestros días este pasaje nos ofrece una esperanza renovada en medio de nuestras dificultades y desafíos. Nos recuerda que aunque enfrentemos tiempos de juicio y corrección, Dios tiene un plan de restauración y bendición para nosotros. La promesa de abundancia y seguridad es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos de Amós. San Jerónimo, al comentar sobre la restauración prometida de Amós, destaca la continuidad de la promesa divina. Dios no olvida sus pactos. Lo que ha prometido lo cumplirá. La restauración de Israel es una sombra de restauración universal en Cristo, donde todos los pueblos encontrarán su lugar en el reino de Dios. ¿Qué podemos concluir de esta primera lectura? Al meditar sobre la promesa de restauración en el libro de Amós, en su capítulo 9, versículos del 11 al 15, recordemos que Dios es fiel y sus promesas son seguras. En tiempos de dificultad, mantengamos la esperanza en su plan de redención y bendición. Por eso hoy pidamos al Señor que nos conceda la fe para confiar en sus promesas y la gracia para vivir en su abundante bendición. Que como el pueblo de Israel podamos experimentar la restauración y ser un testimonio de su fidelidad en el mundo. Amén. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del libro del profeta Amós, vamos a responderle con el Salmo 84. Y todos nosotros nos unimos al salmista con esta frase antífona: Dios anuncia la paz a su pueblo. El Salmo 84, titulado Oración por la salvación del pueblo, describe que el regreso del pueblo de Israel no fue tan glorioso como lo anunciaron los profetas. A pesar de que las penalidades de la cautividad eran ya solo un recuerdo, la reconstrucción de la vida nacional y religiosa en la tierra de Yahvé fue penosa y lenta debido a la carencia de medios y a la hostilidad de las poblaciones vecinas.
El salmista parece reflejar esta situación de desánimo de los repatriados y cómo los profetas Ageo y Zacarías tratan de infundir ánimo pidiendo a Dios que complete la obra de liberación, olvidando el pasado pecaminoso de Israel y ofreciendo un mundo más esperanzador. El Salmo 84 es una súplica de la comunidad por un avivamiento posiblemente escrito después del retorno del cautiverio en Babilonia, expresando el anhelo del pueblo de Dios en momentos de dificultad. En primer lugar, el pueblo da gracias a Dios. Luego aparece la respuesta del profeta con la seguridad de que Dios responderá. Reconoce la presencia de Él y esto hace posible que su gloria se manifieste en medio de Él. El autor deja ver las bondades que tiene el pacto con el Señor, asegurando que lleguen sus misericordias para renovar la tierra. El salmista pedía a Dios que renovara a su pueblo. Dios es capaz de renovar a las iglesias y a los individuos. Puede derramar su amor sobre nosotros, nos puede hacer que lo volvamos a amar. Si usted necesita un avivamiento en su iglesia, en su familia o en su vida espiritual, pida a Dios que le dé un toque fresco de su amor. Esta oración que llega a los oídos de Dios es la alegría que expresa el pueblo porque llega la paz. Los fieles van camino a Jerusalén y prometen volver su mirada a Dios, a abrir el oído a su palabra y mantenerse siempre fieles. Ahora solo queda el recuerdo de lo que vivieron en el exilio y quedarse en la experiencia para valorar la fidelidad de Yahvé el Señor. Trabajar por la práctica de la misericordia, la fidelidad y la justicia, solo así se hallará la paz. Responder al llamado de Dios, dar el paso de conversión, es iniciar el camino a la justicia para establecer la paz que necesita nuestra familia y nuestro corazón. Profundicemos en el Salmo 84. Este salmo es una oración de súplica y confianza en la misericordia de Dios. El autor sagrado, probablemente en un contexto de crisis y sufrimiento, clama por la restauración y la salvación divina. Este salmo refleja tanto una petición por el perdón y la intervención divina como una expresión de confianza en la fidelidad y el amor de Dios. Profundicemos en sus versículos. Versículo 9. Voy a escuchar lo que dice Dios. Paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El salmista se prepara para escuchar la palabra de Dios que promete paz a su pueblo y a aquellos que se convierten de corazón. Este versículo subraya la importancia de la escucha activa y la disposición a la conversión como caminos hacia la paz. La palabra hebrea para paz es shalom, que implica no solo la ausencia del conflicto, sino también un estado de bienestar integral y armonía. Versículos del 11 hasta el 12. Amor y verdad se han encontrado, justicia y paz se han besado. La verdad brota de la tierra y del cielo se asoma la justicia. La imagen poética de amor y verdad que se encuentran y justicia y paz que se besan es poderosa. Estas virtudes personalizadas reflejan un mundo ideal donde los valores divinos se manifiestan plenamente en la vida humana. La verdad que brota de la tierra y la justicia que se asoma desde el cielo simbolizan una unión perfecta entre lo humano y lo divino. Esto nos recuerda que las virtudes que buscamos deben estar alineadas con los principios celestiales y que al hacerlo podemos esperar una manifestación tangible de ellas en nuestra vida. Tercer propuesta.
bendición y abundancia. Versículos 13 al 14. El mismo Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, y la paz sobre la huella de sus pasos. El Salmo concluye con una promesa de bendición y fecundidad. El mismo Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Es una imagen de abundancia y provisión divina. La justicia que marcha delante de Dios y la paz que sigue sus pasos sugieren que donde Dios lidera, estas virtudes florecen. La justicia y la paz no solo son resultados deseables, sino también signos de la presencia y acción de Dios en el mundo. Estos versículos del Salmo 84 nos invitan a una vida de conversión y lucha activa de la palabra de Dios, confiando en que su promesa de paz es real y alcanzable. Nos llama a cultivar virtudes divinas en nuestras vidas y a esperar con fe la bendición y provisión de Dios. En un mundo a menudo marcado por la injusticia y el conflicto, este salmo es un recordatorio poderoso de la visión divina de un mundo lleno de amor, verdad, justicia y paz. San Agustín, en sus comentarios sobre los salmos, ve en este salmo una prefiguración de la paz y la justicia que Cristo trae. Según él, el encuentro de amor y verdad y de justicia y paz es realizado plenamente en la encarnación y redención llevada a cabo por Cristo. Esta perspectiva nos anima a ver en nuestra vida diaria una continua llamada a reflejar estos atributos divinos en espera del cumplimiento definitivo en el reino de Dios. ¿Qué podemos concluir? Al meditar sobre el Salmo 84, pidamos al Señor que nos conceda la gracia de escuchar su palabra y convertirnos de corazón. Que el amor y la verdad, la justicia y la paz se encuentren en nuestras vidas y que podamos experimentar la abundancia de sus bendiciones. Por eso hoy pidamos al Señor que nos ayude a vivir en paz, a cultivar la verdad y la justicia y a ser instrumentos de su amor en el mundo. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de este día trae un tema bien interesante para la comunidad católica: el asunto del ayuno, consignado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9 y versículos del 14 al 17. ¿Qué aporte podemos contribuir acerca del ayuno? Le causó curiosidad a la comunidad que seguía a Juan el Bautista y algunos del grupo de los piadosos, porque los seguidores de Jesús no cumplían con la ley de ayunar. Los judíos ayunaban 2 veces en la semana, lunes y jueves. Según nuestra enumeración, Moisés subió al Sinaí un jueves y bajó un lunes. Posiblemente el cuestionamiento del día de hoy hacía referencia al gran ayuno del día de la expiación, o lo que los judíos llaman el Kippur. Debían ser en el primer día de Tishri, más o menos entre septiembre y octubre para nosotros. Una ley que está consignada en el libro del Levítico capítulo 16 versículo 29. Debían abstenerse de todo trabajo y dedicarse al ayuno expiatorio, lo que se requería para conseguir el verdadero perdón ante Dios. El ayuno fue establecido no para pedir cosas a Dios, en intercambio de sacrificar el cuerpo, ya que esto está fuera del contexto de lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Dice el autor en un salmo: pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un
corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Lo encontramos en el Salmo 51, versículos del 15 al 17. El ayuno debe ser utilizado para mortificar el cuerpo físico y con el ejercicio de la oración pedir a Dios el cambio interior de cualquier vicio y mal comportamiento hasta alcanzar la moderación y la virtud. Por tal razón, no es justificable que si un católico tiene una muy buena relación con Dios y participa de la comunión constante, tenga necesidad de ayunar. Ahora bien, esta comunidad nueva que sigue al Cristo al recibir la efusión del Espíritu Santo ha adquirido una vida nueva. Para ellos es el nuevo vino de Jesucristo. No han de beber el vino nuevo. Los judíos que siguen viviendo de su tradición. Ahora bien, esta comunidad nueva que sigue al Cristo al recibir la efusión del Espíritu Santo ha adquirido vida nueva. Para ellos es el nuevo vino de Jesucristo. No han de beber el vino nuevo los judíos que siguen viviendo de su tradición porque no causa ningún efecto y se estropea el vino. En cambio, sí los que han nacido del Espíritu deben beber el vino nuevo. Han bebido el vino nuevo. Jesucristo en sus almas fortalecerá la presencia de Dios en sus vidas y se convertirá en camino de santidad hasta la eternidad. Por esta razón, los discípulos del Señor no ayunaban, porque se encontraban en muy buena relación con su Maestro y con el anuncio. El reino de Dios se establece en orden. Es necesario conocer el proyecto de Dios para ayudar en la construcción del reino. Estar en el camino de Dios implica un trabajo alegre de anuncio e invitación a la conversión. Quienes trabajan en el reino se gozan en su misión, no se visten de luto ni entristecen su corazón. El vino nuevo que es Jesucristo resucitado debe ser recibido por alguien que ha dado el paso de conversión y se abre a las acciones del Espíritu. Se debe tener mente abierta para recibir los nuevos ardores de Dios en nuestro tiempo. Dios Padre Todopoderoso nos guía por un camino de fe para gozar en lo debido, vernos con dignidad a nosotros mismos y poder tener una práctica de fe demostrable y amable. El relato del Evangelio de este día es una buena justificación para hablar acerca del ayuno. Este ejercicio es un acto de penitencia interior cuya finalidad es acercarnos más al resucitado. ¿Quiénes deberían ayunar? Pues quienes están desviados del camino de la verdad y se les dificulta la práctica de la justicia y del bien. También que se les dificulta encarrilarse al camino que es Jesucristo. También pueden hacer esta práctica aquellos que quieren perfeccionar su acercamiento al resucitado, al ungido, al Mesías. Aquellos que quieren perfeccionar su acercamiento al Cristo en la cruz, que muere en rescate de quienes Él ama. Jesús dice: ¿es que pueden guardar luto los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Esto es, mientras seamos anunciadores y seguidores de Jesús, si conservamos la práctica de la justicia, no se obliga al ayuno, solo en la medida que queramos perfeccionar esa entrega y definitiva opción por el resucitado. Esta manera de mortificar el cuerpo para cambiar de comportamiento y de purificación del alma y ser más parecidos a Dios mismos en santidad, debe ser una acción para realizar en este tiempo. El Código de Derecho Canónico en su numeral 11251 especifica que se debe ayunar el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Pienso que realizar ayunos prolongados para pedir cosas a Dios están fuera del contexto y sobran.
Dios nos concede lo que le pidamos por medio de la oración, sin necesidad de mortificaciones que pretenden conseguir cosas y no un cambio de vida, sin contar con el daño de salud que puede ocasionar. Mire, la falta de alimento puede ser compensada por otros mecanismos que elevan la glucosa a nivel sérico. Sin embargo, si el ayuno se prolonga, se provoca una caída de glucosa sérica, a lo que se le llama hipoglucemia, que origina síntomas que solamente se corrigen con la ingesta de alimentos. ¿Qué dirán algunos? Que es que yo como estoy con Dios, entonces Él compensa todo. No inventen historias. No se inventen lo que no corresponde. El ayuno provoca que el ácido gástrico producido en el estómago queme en forma directa, originando la gastritis y la pérdida de las microvellosidades intestinales, provocando disminución en la absorción de los nutrientes. Para quienes se ven en la necesidad de hacer el ayuno para acercarse a Jesucristo o volver a Él, debemos acompañar el ayuno con la oración, pidiéndole a Dios nos ayude a dejar las esclavitudes, vicios, defectos y pecados y dar el paso de conversión que se ha decidido tomar. Profundicemos en el tema. El Evangelio según San Mateo fue escrito en un contexto donde los primeros cristianos, en su mayoría judíos, estaban tratando de comprender y vivir su nueva fe en Jesucristo dentro de la tradición judía. Mateo, uno de los apóstoles, busca presentar a Jesús como el Mesías prometido, cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento. En el relato de hoy se nos presenta una conversación sobre el ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista vienen a Jesús con una pregunta sobre por qué los discípulos no ayunan como ellos y los fariseos. Jesús responde con una serie de metáforas que explican la novedad de su enseñanza y misión. Consideremos la historia de un joven agricultor llamado Marcos. Marcos heredó una vieja granja de su padre. La granja estaba llena de herramientas y prácticas agrícolas anticuadas. Un día decidió introducir nuevas técnicas de agricultura moderna que había aprendido en la universidad. Sin embargo, descubrió que las viejas herramientas y métodos no eran compatibles con las nuevas técnicas. Comprendió que para tener éxito debían renovar toda su infraestructura y adoptar plenamente las nuevas prácticas. Pues de manera similar, Jesús enseña que su mensaje y vida nueva no pueden ser contenidas ni comprendidas dentro de los antiguos sistemas y prácticas. Se requiere una renovación completa de mente y corazón para recibir y vivir la nueva vida que Él nos ofrece. Leyendo estos versículos vamos a encontrar dos temas importantes. Uno de ellos, la presencia del esposo, y dos, la incompatibilidad de lo viejo y lo nuevo. Miremos la primera propuesta, la presencia del esposo. Dice el versículo 14: Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Versículo 15. Jesús les dijo: ¿Acaso pueden estar de luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les será arrebatado el esposo, entonces ayunarán. Jesús se presenta a sí mismo como el esposo, una imagen rica en significado en la tradición judía. El esposo es una figura central en las bodas, un tiempo de celebración y alegría. La referencia a sí mismo como el esposo implica que su presencia es un tiempo de alegría y celebración, no de ayuno y luto. La palabra griega para esposo, según el autor sagrado, es nimpios,
enfatiza la relación íntima y festiva que Jesús tiene con sus discípulos. En la segunda propuesta tenemos la incompatibilidad de lo viejo y lo nuevo. Miremos el versículo 16. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. Las metáforas del remiendo de paño nuevo en un vestido viejo y del vino nuevo en odres viejos subrayan la incompatibilidad entre la antigua práctica religiosa y la nueva enseñanza de Jesús. El vino nuevo, representando la nueva enseñanza y vida en Cristo, necesita, por supuesto, odres nuevos, es decir, un nuevo marco de vida y comprensión. Personas que estén dispuestas a convertirse, personas que quieran sacudirse de la tradición para empezar una nueva propuesta en Jesús. Por supuesto, Jesús no encaja en la tradición del pueblo judío. Se necesitan personas nuevas que tengan la posibilidad de darle apertura a la propuesta que Jesús nos trae. Estas imágenes ilustran la transformación radical que Jesús trae y la necesidad de renovación interior. Cuando hablamos de vino nuevo, el autor sagrado utiliza la palabra griega oinos neos. Representa la nueva vida y enseñanza de Jesús. El vino en la Biblia a menudo simboliza la alegría y la bendición divina. Jesús pide para vino nuevo odres nuevos. El autor sagrado utiliza la palabra griega askoi kainoi, que simbolizan los nuevos corazones y mentes renovadas por la enseñanza de Cristo. Pero no solo por la enseñanza de Cristo, el Espíritu Santo tiene ahí su función y misión. No hay corazón nuevo ni mentes renovadas sin la presencia del Espíritu. Y dice el autor sagrado, nadie pone un remiendo. Ese remiendo nuevo en el griego sería epiblema rakous agnapou, que indica la naturaleza inadecuada de intentar ajustar la nueva enseñanza de Jesús a las viejas estructuras religiosas. San Agustín, al comentar sobre este pasaje, señala que los odres viejos representan las antiguas disposiciones del corazón humano, o sea, la tradición, los tradicionales, que deben ser transformadas para recibir la nueva enseñanza de Cristo. Si una persona es conservadora, si una persona está sujeta a la tradición y no quiere abrirse, darle la oportunidad a la novedad de Jesucristo, imposible aceptar la nueva esencia de Jesús. Jesús va renovando. Dios se renueva todos los días. Los judíos siempre han creído, y algunos tradicionalistas católicos y cristianos creen, que Dios habló una vez y para siempre y así debe ser siempre. No, Él se va renovando como su creación se va renovando y el hombre debe estar abierto a esa renovación. Por eso fue que vino Jesús, porque ya Dios había hablado en el Antiguo Testamento, pero fue asumido de manera equivocada ese mensaje comunicado por Dios a los profetas y patriarcas. Por eso Jesús debe hacerse carne para decirle a la humanidad que Él va a enviar al Espíritu Santo, el renovador, donde renueva la fe, donde renueva la vida, donde renueva al mismo hombre. Y a pesar de que la misma palabra, nosotros debemos dejarnos moldear por el Espíritu para que abriéndonos a Él le demos cabida a la propuesta nueva que nos quiere dar Dios en nuestras vidas. Agustín enfatiza la necesidad de una conversión interior para que la gracia de Dios pueda operar plenamente en nuestras vidas. Hoy en día muchos de nosotros podemos sentirnos tentados a aferrarnos a viejas prácticas, hábitos y formas de pensar que no se alinean
con la vida nueva de que Cristo nos llama a vivir. Este pasaje nos desafía a abrirnos a la renovación continua en nuestra fe y vida espiritual. Nos invita a ser odres nuevos que puedan contener el vino nuevo del Espíritu Santo, adaptándonos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Qué podemos concluir de la propuesta del día de hoy? Al reflexionar el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículos del 14 al 17, debemos recordar que Jesús nos llama a una vida nueva y transformada en Él. Nos invita a dejar atrás las viejas maneras y abrirnos a su obra renovadora, que podamos ser odres nuevos, listos para recibir la plenitud de su gracia y vivir en la alegría de su presencia. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu nueva enseñanza. Renueva nuestras mentes y espíritus para que podamos vivir plenamente en tu amor y gracia. Haznos receptivos de tu obra transformadora y guíanos en el camino de la vida eterna. Amén. Para todos, un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como de su bendición. Feliz fin de semana. Bendiciones abundantes.